Buenos días, nos encontramos hoy en la compañía de aquí del caballero Pedro Ernesto León Azofeifa. Hoy vamos a hablar desde el Rincón del Guardaparque sobre el inicio de la Fundación de Parques y cómo esta organización se crea precisamente para apoyar el nacimiento propiamente del Servicio de Parques Nacionales. Pedro es biólogo de profesión y fue llamado en aquel momento a ser miembro honorario de la Fundación de Parques Nacionales. Y bienvenido a su programa, Pedro, y muchas gracias por participar. El placer es mío, siempre me he sentido parte del SPN desde que me empecé a relacionar en aquel tiempo con Álvaro y Mario y otra gente como vos que empezaron también jóvenes, ¿verdad? En esto, Sigifredo Marín, otros que vos conocés muy bien, ¿verdad? Hace ya mucho tiempo, Pedro. Hace ya muchos años, medio siglo. Pedro, ¿cómo se inicia usted en este proyecto de crear la Fundación de Parques? ¿Por qué nace la Fundación de Parques Nacionales? Bueno, ¿por qué nace? Es relativamente fácil de contestar. El asunto es que el sistema surge, empiezan a crearse parques con mucho entusiasmo, pero muchos de esos parques no fueron comprados a los dueños, sino que se mantuvieron dueños dentro de los parques que había que cancelarles. Y esa era la gran preocupación tanto de Mario como de Álvaro, porque eso generaba mucha presión de dueños que tenían tierras en los parques que no habían sido pagadas. Entonces esa fue la principal motivación inicialmente para conseguir fondos que no entraban al Estado, porque estos venían de donadores que no donaban a estados, pero sí donaban a causas como era en este caso la consolidación del servicio de parques, pagando la tierra de los dueños que estaban, ¿verdad?, de los parques, o sea, la gente que tenía tierras y que había que cancelarles. Esa fue la principal motivación. Otras, además de pagar tierras, pues apoyar al sistema que vivía siempre con necesidades, ¿verdad?, de alguna manera. En ese momento de inicio, el aporte del gobierno en relación a la compra de tierras, me imagino que era mínimo, muy reducido. Era muy reducido. Se creaba el parque sin decir de dónde se iban a pagar las tierras y de ahí, y luego se presupuestaba montos bastante pequeños. De ahí fue la inspiración de cuando se crea la fundación, la ley de fundaciones, de crear una fundación que atrajera fondos de donadores que simpatizaban, de gente rica, de fundaciones que simpatizaban con lo que estaba haciendo Costa Rica. Y de ahí es que surge la idea de hagamos esta fundación. Al inicio éramos biólogos los que empezamos, Mario y Álvaro me convencieron a mí, obviamente, a Luis Diego Gómez, que fue el otro de los biólogos que empezaron, y por cierto también estaba José María Rodríguez como un primer miembro de la Junta de 5 que manejó la fundación por muchos años. Y la meta principal, repito, fue pagar tierras para bajarle la presión a esa constante demanda de dueños, algunos pequeños dueños que no podían hacer nada porque estaban en un parque nacional y no podían y no tenían cómo salir adelante a menos que se les pagara la tierra, ¿verdad? Y así fue el esfuerzo inicial de la fundación. Estábamos conversando de la necesidad que tenían los parques nacionales de atraer recursos precisamente para comprar esa serie de terrenos que quedaron dentro de los parques nacionales. ¿Cómo inicia ese proceso? O sea, ustedes son nombrados miembros de junta directiva, pero ¿cómo se articula, digamos, la fundación para ponerla a trabajar? Sí, claro. Primero que todo hay que decir que los que empezamos no sabíamos mucho del tema, éramos biólogos y queríamos con toda la buena voluntad resolver este problema. Felizmente habían grupos como TNC, la Conservancia Natural, Nature Conservancy, ¿verdad? Que nos ayudó. Y eso fue muy importante porque nos mandaron un par de gentes, en particular a Jeff Bernard,
que estuvo con nosotros más de un año adiestrándonos en cómo se maneja una fundación que busca fondos, digamos en este caso para las áreas protegidas, para los parques. Y tuvieron, o sea, vinieron, nos ayudaron y sobre todo adiestraron a Álvaro, que Álvaro resultó un excelente comunicador, hablaba muy bien inglés y tenía la mística de lo que estaba pasando. Entonces ahí se montó un grupo con Jeff Bernard, una costarricense que ahora vive en Estados Unidos, Liliana Madrigal, y se formó un núcleo que empezó a entrarle a la búsqueda de fondos en Norteamérica, con fundaciones, con mecenas, gente que había venido a Costa Rica. La mejor manera de vender Costa Rica es traerlos, y cuando ellos ven lo que hay aquí, ven los parques, se vuelven amigos del sistema. Y ahí empezó con la ayuda de la Conservancia, Jeff Barnard, Spencer Beebe, otro grupo que nos ayudó a ir montando un sistema para sistemáticamente conseguir fondos. Y efectivamente, una de las cosas que yo menciono que ha hecho la fundación fue conseguir fondos para empezar a pagar tierras. Y en un momento se bajó la deuda de 20 a 10%. O sea, yo no tengo los números exactos, pero fue un golpe importante a este problema. O sea, se consiguieron suficientes fondos para bajar esa presión considerablemente, ¿verdad? Definitivamente, Pedro, fue un proceso importantísimo, lo que le da un empujón bastante grande a esta iniciativa de la creación de los parques, porque al inicio, como usted bien lo sabe, había una serie de tierras que estaban en manos de propietarios privados y esto se volvía un problema de manejo, y la fundación, pionera en esto, da un enorme esfuerzo y un empujón bien grande para precisamente ir consolidando. ¿A dónde se acuerda usted, Pedro, que empiezan los procesos de compra de tierras por parte de la fundación? Estamos hablando de hace mucho tiempo y memorias muy precisas, ¿no? Pero obviamente empezamos con los parques que se habían criado, y la política fue de pagarle a los más pequeños primero y luego ir pagándole a los grandes. Y se hacía desde pequeñas compras hasta gente al que le pagamos cientos de millones de colones por tierras, y luego anualmente la fundación hacía un acto de traspaso de esas tierras que se habían pagado, se las traspasábamos al SPN, ¿verdad? Entonces anualmente había un evento de transferencia de tierras que se habían comprado. Vale la pena mencionar aquí que, aunque Mario era el presidente al inicio, después me tocó a mí la presidencia, Mario se dedicó más a lo que era la parte académica, a la enseñanza, se metió, ¿verdad?, con la UNED en crear biocenosis, estuvo metido en la UNA con la creación del programa de protección de áreas naturales, la creación de capacidad humana. En cambio, Álvaro se metió más directamente a lo que era conseguir fondos y proyectos para la fundación, un poco para mencionar esa diferencia en funciones. Y efectivamente, pues Álvaro resultó un gran buscador de fondos, tenía un talento natural, y con Lili Madrigal, por ejemplo, hicieron una de las primeras campañas que era para conseguir, me parece que $6 millones, que en esa época era un monto altísimo, nos parecía un monto altísimo de fondos, y efectivamente con la ayuda de TNC y Álvaro, que se fue a vivir allá a Washington y hizo todo el trabajo, se consiguieron sus fondos y se pudieron pagar tierras grandes y tierras pequeñas en aquella época, además de las otras cosas que surgieron, que la fundación llega a ser, tal vez es otra pregunta después, pero básicamente ese fue el mandato inicial y la preocupación, porque los dueños de tierras hacían mucha presión para que se les pagara con toda razón. Ahora antes de la entrevista me decía usted, Pedro, que usted fue nombrado miembro honorario de la fundación mediante un decreto, ahí inclusive hasta el número me dio. Sí, ahí lo tengo en la pared. El decreto 1893.
Sí, sí, fue en el año 93, no, mentira. Bueno, no sé, ahí está la fecha. Pero sí, fue en un momento dado, creo, en un día de los parques, hubo un evento en que tuve ese honor y bueno, lo sigo teniendo ahí con mucho orgullo. ¿Y cómo llega usted a involucrarse, Pedro, a este gran proyecto de la Fundación? ¿Cómo Bueno, se conecta? ahí es donde la historia, donde empieza la historia, y es que yo llegué de terminar un pregrado en Norteamérica. Me metí a la Universidad de Costa Rica buscando, todavía no estaba muy seguro en lo que quería hacer, y rapidito me conocí a Álvaro, que estaba llevando los mismos cursos que yo llevaba, y nos hicimos muy amigos, empezamos a estudiar juntos, y un buen día llegó y me dijo, Pedro, me invitaron a un curso en los parques nacionales de Estados Unidos para un biólogo y yo le dije, bueno, Álvaro, me parece genial, ¿qué estás esperando? Me dice, es que voy a perder el semestre, no sé. Digo, el semestre lo puedes arreglar, anda. Álvaro se fue, me parece que fue 1 o 3 meses, no, fue un tiempo considerable ahí, de varias semanas al menos, y cuando volvió, Álvaro regresó con una visión clara de lo que él quería hacer en su vida. Fue algo espectacular, porque de pronto él entendió por dónde iba la cosa y qué es lo que había que hacer, y se vino con esa gran mística de que había que proteger todo lo que se pudiera en Costa Rica, porque en esa época íbamos siendo uno de los campeones en deforestación del mundo. Claro. Y si no se protegían ciertas áreas, no iba a haber bosque primario, ¿verdad? Entonces, él regresó con esa visión, ese cambio, y como habíamos sido muy amigos y desde el inicio, y compartíamos la visión de que había que proteger la naturaleza, él me pidió ayuda para la fundación y para algunos otros proyectos donde yo podía colaborar desde la universidad. Yo nunca trabajé para el sistema de parques, siempre fui profesor de la U, pero desde ahí y luego del colegio de biólogos, porque también yo me metí al colegio, mientras fui presidente del colegio, hacíamos publicaciones en La Nación protestando por daños a un parque o en fin, o pidiendo que se creara un nuevo parque. Esa era una de las típicas acciones que hacíamos desde el colegio de biólogos, que era empujar para que se crearan parques a través de la prensa, por comunicados, en fin. Entonces fue todo un proceso en que un grupo, Luis Diego estaban metidos algunos otros biólogos, que teníamos muy claro la importancia de actuar rápido, porque la deforestación iba más rápido. Y entonces ahí fue crear parques como se hizo desde una mesa en San José con una regla, y así se crearon. Después hubo que hacer proyectos para afinar los límites, ¿verdad? Pero así, porque si no, no hubiera quedado nada. O sea, si se hubiera hecho con todo el detenimiento y los estudios, quién sabe qué se hubiera podido salvar, porque la deforestación iba muy rápido en ese momento en Costa Rica. Nadie se oponía, todo el mundo creía que era lo que... Desde el inicio, Pedro, usted es considerado como una de las piezas claves de todo este proceso y así lo vemos los viejos que empezamos muchas este gracias, proyecto. Miguel, muchas gracias. Y podría indicarnos a grosso modo cuáles son los principales logros que el proyecto de la Fundación de Parques crea. Digamos que hubieron muchos logros pequeños, pero lo más grueso son, uno, lo que acabamos de hablar, compra de tierras para defender al sistema de las presiones inevitables que habían por dueños dentro de los parques. Eso era evidente y fue... Yo diría que hay 2 o 3 cosas más muy importantes. La segunda fue la creación de la extensión de la finca de la OET La Selva hasta el Parque Braulio Carrillo, que fue un gradiente altitudinal en que otra vez la preocupación era cómo vamos a pagar todas estas tierras. Habían calculado que costaban como 5 millones pagarlas, porque solo decretadas como área protegida no era una garantía muy fuerte. Había que pegarlo al parque, hacerlo parte del Parque Nacional.
Y entonces ahí fue donde Álvaro y la junta de la fundación le dijo a la OET, ayúdenos, ayúdenos. Esto es win-win tanto para la OET como para el sistema de áreas. Y la OET se puso ¿verdad? La meta de buscar esos fondos en diferentes fuentes académicas, en donadores, y así se lograron conseguir esos, creo que fueron 5 millones, un poco más, para poder pagar la tierra, crear el parque y pagarlo de una vez, y no que quedaran. Para mí ese fue un gran logro, muy concreto, que todavía existe y ha sido la razón para estudios altitudinales y otras cosas. Se han descubierto que hay especies que migran en ese gradiente altitudinal, y ese es su hábitat. La otra gran contribución de la Fundación de Parques fueron las conversiones de deuda por naturaleza, ¿verdad? Lo que se llamaba en inglés debt swaps, les decían que. ¿Y en qué consistían? Eso consistía en que Costa Rica tenía en esa época deudas con bancos, ¿verdad? Con instituciones financieras, y en esa época la situación nuestra era tan precaria que la deuda nuestra no valía el valor facial. Los bancos decían, si usted me da la mitad de lo que vale esa deuda, yo se la cancelo. O sea, la deuda nuestra se estaba vendiendo por menos, se estaba vendiendo cuando se compró allá por 15 centavos el dólar, o algo así. O sea, por 15 centavos, con 15 centavos uno pagaba $1 de deuda. Entonces los donadores, diferentes fundaciones y donadores decían, yo compro esa deuda baratísima, ¿verdad? O sea, por 15,000 dólares, o sea, les costaba 15 centavos, entonces eso les potenciaba mucho la donación, y entonces lo que hacían era comprar esa deuda, donársela a la Fundación de Parques, y de previo la fundación había negociado con el Banco Central, con el gobierno, para que el banco recibiera esa deuda y pagara el valor facial de lo que decía que costaba en colones. ¿Para qué? Para las áreas protegidas. ¿Te acordás de quién fue esa idea, esa maravillosa idea de conversión? Mira, hubieron varios tipos muy geniales que estuvieron metidos. Álvaro Umaña fue uno, Tom Lovejoy fue otro. Digamos, Tom era un aliado en Norteamérica, que tenía mucha influencia, y ¿quién más? Bueno, obviamente de parte nuestra, pues nosotros hicimos todo lo que pudimos. Creo que Álvaro Umaña fue muy importante porque para ese momento él era ministro. Se había creado el MINAE y los parques habían pasado al MINAE. Pero fue un invento muy novedoso cuando se creó, y creo que solo nosotros fuimos como el segundo país en hacer conversiones. El primero nos ganó, me parece que Bolivia o Ecuador, pero fue un mecanismo que se gestó entonces, yo diría yo, con mucho éxito, porque generó fondos grandes para el SPN y luego para el SINAC, ¿verdad? Claro. Y nos ha permitido seguir haciendo esas conversiones. Las últimas se han hecho ya no con la Fundación de Parques, sino con Costa Rica por Siempre, pero han habido, bueno, la Fundación creo que hizo 5 conversiones. Cuando yo salí de la Junta se habían hecho 5 conversiones de deuda, grosso modo creo que como por $50 millones, que en colones era un monto muy grande. Y después recientemente se han hecho otras 3 o 4 conversiones de deuda con Norteamérica, con fondos digamos, en estas últimas han sido del gobierno. El gobierno mismo ha estado muy anuente en colaborar. Ese mecanismo, repito, funciona todavía hoy, y fue una de las cosas innovadoras que se hicieron en la Fundación. No, definitivamente es uno de los mejores proyectos en conservación que se ha hecho. Y que lo han imitado otros países, ¿verdad? Claro. Sí. Pero, y precisamente hablando de ese tema de recurso económico, en mi estadía en la institución, los ministros y los jefes de turno siempre han visto como gran necesidad para que la conservación de este país mejore,
que se debe tener dinero, claro, es necesario la parte económica, pero ¿cree usted, y cuál es su forma de enfocarlo? ¿Realmente la conservación es un asunto de dinero? ¿En Costa Rica estamos como estamos precisamente por falta de recursos o hace falta otra cosa? No, eso siempre lo hemos tenido muy claro. Dinero siempre ha habido y lo hay todavía. El problema es cómo accesarlo, cómo llegarle, cómo escribir propuestas que sean convincentes y atractivas y que tengan un impacto. Ese siempre fue el reto. Y lo digo, y eso es cierto no solo en el campo este de la conservación, es cierto también en el campo donde yo me moví en la universidad como investigador científico. Dinero hay, si uno sabe plantear la necesidad y sabe hacer lo que hay que hacer a veces, ¿verdad? De lobby, de hablar con los potenciales donadores, explicarlos. Repito, lo más eficaz, traerlos a Costa Rica, decirles, eso es lo que queremos comprar, eso es lo que está dentro del parque, no lo hemos pagado, o eso es lo que queremos agregarle al parque. Eso es lo que los mueve. La persona, o sea, no es lo mismo que oiga la historia en Nueva York, ¿verdad? En una teleconferencia, que venga y lo vea y conozca a la gente. Eso es el gran milagro, es ese, traerlos y involucrarlos en lo que se está haciendo. Entonces, la opinión mía, y sigue siéndola, hay gente que dice es que no hay dinero. Hay dinero, el problema es que para conseguirlo hay que trabajar duro, hay que sudarse, hay que hacer propuestas muy buenas, bien estudiadas, bien pensadas, con resultados realistas, que uno pueda venir a los años y decir, vea, hicimos esto, ahí está, ¿verdad? Así se ha hecho en muchas cosas, ¿verdad? Así se han conseguido fondos para entidades como la OET. La OET ahora tiene una sede en la UCR, en el campus. ¿Cómo se logró? Con donadores, trayéndolos, hablándoles, involucrándose. Entonces, el que no hay dinero, pues yo sé que el gobierno nunca tiene suficiente dinero, eso es una verdad reconocida, pero que hay fondos en diferentes fuentes, hay muchos fondos, y ahí la clave es saber cómo accesarlos, cómo es saber escribir propuestas, a veces en inglés, en fin, todo ese tipo de cosas. Tenemos, digamos, fondos como los del GEF y otros fondos que están disponibles para ciertos proyectos, ¿verdad? Entonces, la visión mía es que lo que sí hace falta es gente que sepa escribir propuestas muy bien. Y eso sabemos que no es fácil. Es una habilidad media complicada el ponerlo con claridad en una propuesta, con maneras de atacar el problema y resolverlo, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí, el gobierno no tiene fondos, nunca le alcanza, pero sí hay otros fondos por fuera. Y lo que pasa es que hay que estar organizado para conseguirlos. Y eso fue un poco lo que hizo la fundación. Consiguió gente muy buena, que sabía escribir propuestas, que sabía negociarlas, que sabía llegarle a un donador y venderle la propuesta, ¿verdad? Y eso no es fácil, eso sabemos que es difícil, se requiere talento. Pedro, además de recurso económico, ¿qué se requiere para hacer conservación de la buena en este país? Claro, esa es otra pregunta muy importante y que tiene que ver un poco con el tema de la mística. Casi todas las instituciones, yo he estado involucrado en diferentes instituciones académicas, hay un fenómeno reconocido, y es que cuando la institución, la organización arranca, hay una cierta mística inicial, ¿verdad? Que cuando nosotros creamos un laboratorio aquí en la UCR, al inicio era una vieja perrera y era modificarla, y era todo un reto convertirla en un laboratorio de investigación. Pero se trabajaba con una mística, los sábados trabajábamos, o sea, era una cosa. Cuando la organización ya crece y va madurando, esa mística tiende a enfriarse un poco, ya se vuelve más rutina todo lo demás. Y yo creo que ese es un destino que le pasa a muchas instituciones, esa mística inicial, esa emoción. Ya los nuevos guardaparques no entran con esa visión de que vamos a cuidar a Costa Rica y que esto es vital, esto es lo más importante que puede hacer este país, sino que llegan porque tienen que conseguir un trabajo. Entonces ya esa mística, ¿cómo se transmite? Para mí ese es el gran reto que tiene el sistema de áreas protegidas nuestro, cómo mantener esa mística, cómo transmitirla, cómo mantenerla
entendiendo lo que está pasando, el contexto, saber que lo que hace un guardaparque es importantísimo. O sea, es de las cosas más importantes que puede hacer cualquier empleado público, ¿verdad? Y eso sí es, ¿cómo se transmite? Bueno, no es fácil, lo que ustedes están haciendo es una manera, haciendo que la gente sepa que hay una historia, y que además hay todo un público viendo. ¿Cuál público? El mundo entero. Costa Rica es un showcase, como dicen. Si aquí Costa Rica no se logra, si Costa Rica no logra llegar a ser carbono neutral, nadie lo va a poder hacer. Costa Rica es el país mejor posicionado para llegar a ser carbono neutral. ¿Y eso qué? Y uno dice, ¿para qué es eso? ¿Para ponérselo aquí en la...? No. Es para tener control nosotros mismos de la energía, que nosotros no dependamos de importar petróleo. Es el gasto más grande que tenemos, más de 2.000 millones de dólares al año en petróleo. Con eso ya hubiéramos remodelado el país para hacerlo un país autosuficiente en energía, con energías limpias. Y uno dice, pero se podrá hacer. Y se han hecho los números, tenemos suficiente energía limpia, o sea, geotérmica. No hemos ni empezado a usar la geotérmica, que es una energía muy buena. Porque si no, ¿qué pasa con ese calor? Se disipa. Tenemos, bueno, sabemos eólica, tenemos que movernos hacia eso va el mundo. Nosotros podemos ser líderes. La carbono neutralidad no es cuestión de que hay nosotros que... No, la carbono neutralidad significaría que tenemos autonomía energética, soberanía energética. Imagínense lo que sería para este país ser soberano en lo energético, no importar esos 2.000 millones de dólares anuales en petróleo. O sea, lo podríamos dedicar para esa consolidación de un sistema limpio. No es impensable, para mí es totalmente asible, será por mi ignorancia, será por ingenuidad, pero yo lo veo totalmente factible de hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Dejar de usar estos automóviles que se mueven con diésel y petróleo. Hay opciones, carros eléctricos, ya sabemos. Sabemos también que el hidrógeno es una opción, no para carros, pero sí para mover grandes cosas, como trenes. Lo están haciendo los alemanes, de punto a punto, no hay problema. Los cargas en cada punto. O sea, se requiere creatividad, compromiso, pero para mí llegar a ser energéticamente soberanos es una meta de gran envergadura. Nos haría un país muy atractivo por muchas razones, ¿verdad? Entonces, eso de la soberanía energética no es una cosa así como, no, es algo fundamental para nosotros, dejar de depender de petróleo. Pedro, en historia del Servicio de Parques Nacionales, usted estuvo acompañándolos al inicio y gran parte de esa trayectoria. Llega un momento en que el Servicio de Parques Nacionales, por una situación circunstancial, se convierte en el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, claro, junto con la Dirección Forestal y, claro, y la Dirección de Vida Silvestre. ¿Qué opina usted de ese cambio? A mí me tocó ser parte de esa discusión en su momento, porque lo que había ocurrido hasta cierto momento en los años 80 es que el país había hecho lo que han hecho otros, crear un área protegida, ponerle una cerca y ver para adentro. Que nadie se lleve nada, que verdad, que bichos, plantas, todo ver para adentro. Y en algún momento hubo un consenso entre los que estábamos en la fundación y en las diferentes instancias de discusión de que teníamos que ver para afuera, que no era suficiente nada más poner una cerca y cuidarnos que nadie se llevara nada, que teníamos que ver qué pasaba en las áreas aledañas, que teníamos que propiciar actividades compatibles con lo que pasaba en el parque, áreas de influencia que no fueran un problema para los parques, que en vez de traer más problemas, que fueran áreas donde se hicieran cosas compatibles, como ¿qué? Sembrar árboles, o actividades, digamos, más en el tema de ecoturismo, o de ese tipo. O sea, promover que las áreas fueran acompañadas de una serie de actividades, digamos, compatibles en lo más posible, ¿verdad? Porque también hay poblaciones aledañas, etc.
pero cambiar esa visión del servicio de parques viendo hacia adentro, hacia un área de conservación, porque ya no es solo el parque. Aunque la visión, la visión que se crió ahí es que había un área central, el parque, y después estaban las áreas circunvecinas, donde se propiciaban actividades compatibles con ese parque. Desde la educación, que eso lo ha hecho Guanacaste, ¿verdad? De todas las escuelas de todo el área, que vengan al parque y se sientan que ellos son dueños, porque ellos son de ahí. Hasta bueno, todo tipo de actividades de educación para niños y para adultos. Pero yo recuerdo que esa sinergia precisamente entre las áreas, los pobladores, comunidades, etcétera, ya el Servicio de Parques Nacionales había cambiado ese esquema. Inclusive yo recuerdo hace muchos años una reunión de administradores que se realiza precisamente en Santa Rosa, convocada por Álvaro en aquel entonces, y donde la figura de Daniel Jansen nos explica precisamente a todos el cambio de paradigma, precisamente visibilizar las áreas protegidas más allá de sus fronteras, donde hay que involucrar todo el manejo y precisamente otras actividades, y ya esa figura se venía moldeando. Sí, claro. El SIGNAC termina de moldear. Es correcto. Fue así exactamente. El SIGNAC ya consolidó toda una discusión que duró, yo creo que 2 o 3 años, ¿verdad? En definirse, porque siempre hay gente que decía va a ser muy difícil, es muy difícil. Efectivamente hemos visto que es muy difícil, que no siempre se puede convencer a los vecinos que hagan lo que el parque quiere, que a veces que se requieren mecanismos para inducirlos, para premiarlos porque hagan lo, ¿verdad? Pero tener razón, eso empezó mucho antes y yo creo que Guanacaste, la ACG, fue pionera en eso, con el desarrollo que hubo, ¿verdad? Con Daniel y Sigifredo allá, ¿cómo se llama la esposa de Sigifredo? Luz María, que se dedicó mucho, ¿verdad? También a lo que era la educación ambiental. Entonces, es cierto, ya había un avance en ese sentido, de convertir las áreas en regiones que se comunicaban hacia afuera también. Correcto. Sí. Ahora que empezamos la entrevista, veo que muy orgullosamente tiene la camisa del ACG. Sí, claro. Yo fui, en una época había un comisionado, a mí me tocó acompañar a Daniel, que era el comisionado internacional, y yo era el nacional. Ya. Tamaño reto, ¿verdad? Claro. ¿Alguna anécdota precisamente de que le recuerde esos viejos tiempos de parques y de la fundación? Sí, hay muchas anécdotas, ¿verdad? Ojalá que me alegra mucho lo que están haciendo ustedes recopilando esto, porque si no se olvida. Una de las primeras cosas que me tocó desde la fundación fue acompañar a Mario y Álvaro cuando recibieron el premio Getty, que se los entregó Ronald Reagan en la Casa Blanca, ¿verdad? Y bueno, a mí me tocó acompañarlos. Por cierto, en ese evento también estaba Jane Goodall, donde la conocimos, a esta figura tan reconocida por lo que ha hecho en África, ¿verdad? Y fue un evento muy conmovedor, ¿verdad? A pesar de que el presidente Reagan nada más salió y entregó o sea, no, ¿verdad? Era parte de un evento en que el presidente participó brevemente, pero después sí vieron, la gente se quedó y hablamos y hubo un cóctel y tal. Eso fue muy lindo, que los reconocieran a los dos, y es algo que yo estoy promoviendo porque yo creo que el sistema tiene que hacerles un tipo de homenaje a los dos. Y a mí me gusta que fueran a los dos, porque ellos se acompañaron, se complementaron muy bien. Álvaro, como decía, en la parte más académica, en la UNA, y Álvaro más con propiamente como director y con la fundación, que fue el que se convirtió en el gran, ¿cómo se dice? Fundraiser, como le dicen, el que buscaba fondos con mucho éxito, lo hacía con una emoción, y todas las viejitas se enamoraban de él y le donaban. O sea,
era una persona muy eficaz, con mucha mística en eso, ¿verdad? Entonces, y digamos, ese evento fue muy sentido. Hay muchos otros. Hablábamos de la famosa historia de Cuñado, que para mí, además de ser una historia muy curiosa, ilustra lo que es la política de dos países vecinos, ¿verdad? Nicaragua y Costa Rica. Y es la historia de este sabanero que cuando se crió el parque lo contrataron, ¿verdad? Los que lo conocimos nos acordamos muy bien de él, era flaquillo, así, con unos anteojos así de culo de botella, Cuñado, ¿verdad? Y el cuento es que cuando lo contrataron para que ya trabajara en el parque, le dijeron, vea, Cuñado, ahora esto es un parque nacional, aquí usted no puede meter gente, la gente no entra así nomás, y si usted ve que entra alguien que han matado a algún animal o entran con un arma, los tiene que detener y llevar a la casa, a la administración. Bueno, un día llegó Cuñado ahí, ¿verdad? Andaban en caballillos, ¿verdad? Tenían unas yeguas ahí para moverse en el parque. Llegó Cuñado en la yeguilla y detrás venía un jeep, ¿verdad? Y entonces Cuñado llega y le dice al director del parque, está tratando de aclararme quién era, pero bueno, llegó y le dice, vea, es que detuve a este señor porque anda con un rifle atrás en el carro. Y entonces sale el director de parque y dice, ay, don Daniel, perdone, Daniel era el presidente de la Asamblea Legislativa, creo. Ay, don Daniel, perdone, lo detuvieron, es que este muchacho me dijo que andaba armado y que me lo tenía que seguir. Entonces ahí empezó, qué bruto, Cuñado, pero ¿cómo se te ocurre haber detenido al que iba a ser presidente de la República después, ¿verdad? Pero que ya era un personaje reconocido, que tenía su finca a la par del parque, y que el ganado de Daniel y el de su amigo Pedro Abreu se metían al parque todo el tiempo. Eso era Vox Populi en aquella época, ¿verdad? Todos compungidos, no, Daniel no está bien, bla, bla. Y le decían, Cuñado, qué bruto, seguro te van a echar. A la semana siguiente llegó una carta del presidente, de don Daniel, felicitando a Cuñado. Y nosotros decíamos, si hubiera sido unas millas del otro lado de la frontera, yo no creo que Cuñado le hubiera ido tan bien, ¿verdad? Claro. Entonces, eso, ¿qué te digo? Es una fábula pequeña de lo que este país ha hecho, ¿verdad? De la calidad de relación que tiene el poder con la gente pobre, o sea, en cierta manera. En otros países, un tipo como Cuñado lo hubieran echado mínimo, ¿verdad? Entonces, eso fue una enseñanza profunda, porque Daniel le dice, usted está cumpliendo con la razón de su nombramiento, lo felicito. ¿Dónde hubiera pasado eso? En algunos países, no en todos. Claro. Pero hay muchas anécdotas así, ¿verdad? De todo tipo que me alegro que ustedes las estén recopilando. Porque... Pedro, para ir finalizando esta conversación, ¿podría enviar usted un mensaje a los compañeros que todavía están en la lucha de los parques nacionales y en las áreas protegidas? No, claro, y el mensaje es que tienen que mantener esa mística, tienen que adquirirla si no la han adquirido. Es muy importante porque lo que hacen ustedes, los que están protegiendo estas áreas, es protegiendo el futuro de este país. El futuro de nuestros hijos, nuestros nietos, que si no es por eso, no verían lo que nosotros conocimos, lo que conocimos en la selva, en Osa, en todos estos lugares, unas construcciones magníficas de la naturaleza. Y se requiere no olvidarse de eso, se requiere repetirlo y decirlo. Lo que hace el sistema es cuidar las joyas, ¿verdad? Las joyas de la naturaleza que hemos heredado y que valen mucho y que antes creíamos, cuando empezó esto, yo me acuerdo de las críticas, pues que están copiando los gringos, protegiendo. No nos dábamos cuenta que lo que estábamos haciendo era protegiendo el futuro y además creando un nuevo negocio que en ese momento no era parte, que se llama ecoturismo, y el turismo que viene. En este momento tenemos un gran aliado si sabemos usarlo, que es todo el turismo y toda la industria esa. Pero ese contexto, lo que tenemos que mantener en mente es que la función de los guardaparques es una de las más importantes que uno puede desempeñar en este país, a mi juicio. Yo creo que en otra época es lo que yo hubiera optado por hacer, ¿verdad? Yo, obviamente,
estudié biología y terminé siendo maestro investigador, digamos, pero el poder cuidar la naturaleza como lo hace en este país para el futuro, en contra de muchas tendencias y en contra del cambio climático, que cada vez es más evidente y más... yo creo que eso es lo que tenemos que lograr, que toda esta gente lo internalice. Lo que están haciendo es muy importante, es más importante de lo que hacen muchos otros funcionarios públicos. Y es casi un privilegio, diría yo. Muchas gracias, Pedro. Sí. Primero por habernos recibido aquí en su casa y Cuando quieran, y estamos por a la orden. habernos dado este espacio para conversar un poquito de esa historia que está en su cabeza. Muchas gracias. Estamos a la orden y es un placer hablar con vos, Miguel, y recordar aquellos tiempos de inicio donde todos éramos jovencillos, teníamos pelo, bueno, vos todavía tenés mucho pelo, pero eran otras épocas, estamos hablando de hace medio siglo que empezó esto, ¿verdad? Condiciones muy precarias y muy limitadas. Lo que tenemos hoy es increíble, es increíble. Nuevamente, gracias. Abren las quebradas